Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Qué rico estar otra vez con ustedes en nuestra cita de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, donde conversamos, donde aprendemos todos los días de un invitado especializado en un tema. Estamos en nuestro canal Parque Telemedellín. Aquí los esperamos todos los días. Hay un parque hermoso donde pueden venir a caminar, a recrearse, a compartir con sus hijos, a traer sus mascotas. También tenemos unos contenedores para almorzar y les contamos, muchos no lo conocen, la experiencia del Tour Telemedellín está para ustedes, para que conozcan cómo se hace la magia de la televisión por medio de actividades interactivas. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Natalia María, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Y Parihueliando con Vos, qué rico disfrutar de estas tardes, estar aquí sentados. Usted nos pasa muy rico aprendiendo, tomando tinto y como relajados. Eso es lo que queremos, propiciar ese espacio para que nos encontremos, donde ustedes nos proponen esos temas que día tras día vamos desarrollando. Un consultorio. ¿Y qué hace uno en un consultorio? Consultar. Aquí hablamos de temas de salud, donde incluimos salud mental. Tenemos temas jurídicos, donde también a veces hacemos esos trámites, los desarrollamos. Un especialista nos va contando esos trámites engorrosos, de pronto que no sabemos cómo hacer. En el paso a paso, pues nos los van desglosando. Y también tenemos temas de ciudad como el día de hoy. Hoy mezclamos realmente muchas de las situaciones que se dan dentro de nuestra ciudad, pero sobre todo una historia de más de 40 años trabajando por la salud mental de nuestros jóvenes, niños, niñas, de personas mayores también, porque el consumo de drogas afecta a todas las generaciones. Y resulta que cuando uno busca información sobre las cifras que están dándose en nuestra ciudad sobre el consumo de diferentes sustancias, es muy difícil encontrarla, Natalia, porque en todas las fuentes, hay unas que, por ejemplo, las oficiales se manejan de los años 2013-2014, sí, pero en los periódicos se encuentran más recientes, pero no están muy establecidas, precisamente por la presencia de tantas sustancias que no se sabe qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones de consumidores. Y precisamente uno de esos proyectos, una de esas propuestas se está dando a partir de una corporación que con esos 40 años de trayectoria se ha preocupado por este tema, pero entonces va generando alianzas estratégicas no solamente aquí en nuestro país, sino con representantes internacionales para trabajar por esa población que es vulnerable, esos niños jóvenes que están cada vez más inmersos en el consumo de esas sustancias. Sí, señor. Entonces, por eso vamos a hablar con Margarita Sánchez, directora de Surgir, quien nos va a contar qué es lo que ha pasado en estos 40 años de la corporación, pero también qué pasa en nuestra ciudad con nuestras poblaciones más vulnerables. Margarita, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes a todos y todas, mil gracias por esta invitación. La verdad es que para nosotros es un orgullo poder compartir 40 años de trayectoria en el campo de la prevención del consumo de drogas, un problema tan complejo como este, que todos lo tenemos claro. Sí, señora. También vamos a hablar con Natalia Saldarriaga, profesional de campo de Enclave. Es profesional en el desarrollo familiar. Natalia, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Margarita, vamos a empezar con usted, con la historia de Surgir. ¿Por qué comenzó Surgir a trabajar en Medellín y cómo empezó? Bueno, Surgir empezó en un momento en el que se empezó a identificar un problema de consumo de drogas que iba haciendo cada vez de más impacto. El consumo de bazuco generó muchísima alarma. En ese momento estaban funcionando en la ciudad el servicio de farmacodependencia que estaba ubicado en el Hospital Mental de Antioquia y el Departamento de Toxicología del Hospital Universitario San Vicente, con una limitada capacidad de hacer un trabajo de proyección y de cobertura en la ciudad. Y se pusieron a pensar un equipo de profesionales, psiquiatras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que esto era un tema que le competía a toda la sociedad, que esto no era solamente del gobierno ni de un equipo de profesionales. Entonces, vamos a crear un organismo no gubernamental que tenga representación de todos los sectores y que pueda empezar a tener cobertura y empezar a generar un ambiente de sensibilidad frente a un problema que hoy está iniciando.
que tiene manifestaciones que parecen ser complicadas porque ya se están viendo casos complicados, pero que podría convertirse en un problema de salud pública muy grave si no se atiende. Desafortunadamente, hoy nos encontramos frente a un problema de salud pública muy grave y muy complejo. Bueno, Natalia, y ahorita vamos a hablar más sobre el proyecto Enclave, o más bien lo vamos a abordar, pero yo creo que todavía tenemos tiempo porque quisiera empezar con algo. Usted en su cargo es profesional en desarrollo familiar y también parte de esta problemática precisamente, o lo que se está visibilizando es que ya no solamente se está trabajando con las personas que son consumidoras de las sustancias, este es un problema que afecta a sus familias, es un proyecto, un problema que se va expandiendo a todo el entorno cercano. Entonces hablemos de ese trabajo que se realiza no solamente con los consumidores, sino con las personas que están alrededor de ellos. Claro que sí. Enclave es un proyecto muy bonito que tiene la corporación en alianzas de hace muchos años con cooperación internacional. Las alianzas las tenemos con la Junta de Andalucía de España y con la FAD. La FAD es la Fundación de Ayudas contra la Droga. Enclave puntualmente no trata el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque trabajamos con población en situación de desplazamiento de la Comuna 8 de Medellín. Básicamente con una equidad, con un enfoque de equidad de género y cultura de paz. Como tenemos un enfoque de equidad de género, nuestras protagonistas son las mujeres. Entonces, con ellas, con sus familias y con sus comunidades es con quienes desarrollamos el proyecto. Bueno, Margarita, vuelvo. Sí, usted le iba a volver a preguntar a Natalia. No, eso es precisamente, que ahorita vamos a desarrollar entonces como esos componentes para que de pronto no se fuera a adelantar, pero ya vi que paró muy bien en ese punto. Ella lo tiene muy bien organizado, ya sabe qué es lo que nos va a contar. Margarita, vuelvo entonces a la historia y ustedes se enfocan primero en Medellín. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra ciudad en comparación de otras ciudades de Colombia? Bueno, nosotros empezamos a trabajar y dijimos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Un estudio epidemiológico en la ciudad, que incluso en Colombia no se había hecho ningún estudio, para identificar de qué problema estamos hablando, dónde están los mayores consumos, cuáles son las características, y eso nos ayudaba, nos daba la base para planificar las acciones. De otro lado, se trabajó en una campaña publicitaria para sensibilizar a toda la población, para presentar a Surgir en Sociedad, digámoslo así, y que nos sirviera para empezar a sensibilizar y a llamar la atención sobre el problema y que eso generara compromiso en todos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esa campaña publicitaria, el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Estupefacientes, dijo, nosotros dentro de los objetivos, el Ministerio de Justicia, dijo, nosotros tenemos dentro de los objetivos que trabajar en temas de prevención también, y solo hemos estado enfocados en un tema de control de oferta. Entonces se enteraron de esto y dijeron, nos queremos vincular a ustedes, que esa campaña no se quede en Medellín, sino que la hagamos a nivel nacional y empecemos a hacer un trabajo a nivel nacional. Fue así como con ese trabajo de sensibilización, esa campaña publicitaria, esa proyección nacional y ese vínculo, digamos, a otros sectores que son importantes en este trabajo, Surgir empezó a desarrollar una acción formativa. Empezamos a salir a los barrios, a dar conferencias, a trabajar con los colegios, a trabajar con las familias, a formar incluso con el Ministerio de Justicia, a formar a todos los entes del sector judicial, jueces, policías, para que ellos también supieran que cuando estaban frente a una persona tenían que atender a esa persona. En sus inicios, el enfoque estaba muy centrado en el tema drogas, en la sustancia. Entonces era enseñarle a la gente cuáles son las drogas que más se están consumiendo, cuáles son sus implicaciones, y eso también con muchos temores, había muchos mitos alrededor de eso, porque se decía, de pronto dar mucha información, entonces eso va a generar curiosidad en los jóvenes, va a estimular el consumo, no es bueno hacerlo. Aunque siempre que nosotros llegamos a las comunidades, los jóvenes saben más que nosotros, siempre tienen más conocimiento y cada vez más. De todas maneras, el enfoque era ese, drogas, qué le hacían las drogas al organismo, cómo dañaban. El enfoque ha cambiado mucho en estos 40 años.
Si bien nosotros empezamos haciendo un trabajo por grupos con el joven, muy enfocados incluso en jóvenes en ese momento, porque era donde mayores consumos se estaban presentando. Entonces dijimos, bueno, lo lógico sería que uno empezara a hacer programas de prevención desde edades muy tempranas, pero esto está cogiendo ventaja, entonces hay que centrarnos a hacer un trabajo grande en jóvenes. Empezamos a buscar muchas alianzas a nivel internacional, a apoyarnos mucho, a estudiar mucho sobre el tema y a evolucionar también en las miradas. Al principio entonces el enfoque era drogas, después dijimos no, pero es que no son solamente las drogas, es que aquí hay una parte del ser humano que tiene también tiene como unas condiciones que le aportan a esa vulnerabilidad. Margarita, yo la voy a dejar ahí para que ahorita después del corte usted nos cuente esas condiciones del ser humano y cómo están trabajando ahora, porque estoy segura que Andrés le quiere preguntar algo a Natalia para que vaya desarrollando también su proyecto Enclave. Por supuesto, Natalia, y mil gracias. Y antes de seguir con el proyecto Enclave, yo quiero seguir teniendo un poquito de contexto, sobre todo para los televidentes, Natalia, porque lo que planteábamos al principio del programa es muy difícil, por ejemplo, manejar cifras, y aquí no nos interesan las cifras realmente, pero sí saber que es una problemática que ya no se puede determinar para un público, para un perfil determinado de consumidores. Además que no solamente se habla de personas que tienen acceso a las drogas o no, sino que de pronto por las condiciones sociales y culturales también otras personas las van induciendo. Yo quiero remitirme aquí a un estudio que planteó eltiempo.com hace 2 años, porque como no hay cifras tan recientes, y según un miembro del Consejo, Natalie Vélez, ella hablaba de la disminución de edad en el consumo. Creo que eso ha sido una de las problemáticas más grandes. Y voy a remitirme a esta fuente porque no son las cifras que nosotros manejamos, sino las que se manejó el tiempo con este concejal, y planteaba que para el año 2017 se presentaron 2.555 nuevos reportes de consumos de estupefacientes en menores, de los cuales 79 estaban entre los 4 y los 9 años de edad. O sea que esta problemática realmente es de prestarle atención, porque nosotros diariamente no estamos acostumbrados a pensar que el niño que estamos llevando a la guardería, que apenas lo vamos a llevar a la primaria, pues ya tendríamos que prestarle atención porque, ojo, ya es una población vulnerable y podría caer en este consumo. Entonces hablemos un poquito de ese contexto, de cómo ha cambiado y cómo va disminuyendo la edad también. Lo que pasa es que influye muchísimo el tipo de familias actuales que nosotros estamos viendo hoy en día. Con los años, primero, anteriormente veíamos que las familias eran nuclear, mamá, papá, hijo, ¿cierto? Y con el avance de los años, con el paso del tiempo, estas familias han cambiado. Entonces vemos que las poblaciones donde nosotros llegamos, que en las comunas de nuestro municipio, las familias son de tipologías diferentes, diversas, han evolucionado y con ellas viene la evolución de la sociedad también y los cambios y las dificultades que trae. Entonces estos niños están acostumbrados o vienen de entornos vulnerables, como usted nos decía ahorita, porque están acostumbrados a ver que el papá consume, que el tío, los primos, los hermanitos. Entonces es ahí donde se hacen más vulnerables y es ahí donde nosotros, con los diversos programas que tiene Surgir, queremos hacer prevenciones en edades tempranas. En primera infancia, primero en las instituciones educativas nos decían, no, es que el trabajo de prevención se debe hacer solamente con bachillerato, que son los que están consumiendo. Pero entonces estábamos dejando de lado la prevención de la primera infancia. Entonces estamos trabajando esa prevención de la primera infancia, tanto con los demás programas que tienen Surgir, como con el proyecto Enclave, con un componente muy bonito que se llama Yo Mi Vida. La Corporación Surgir ha estado acompañando nuestra ciudad por 40 años, trabajando en la educación, prevención, con un conflicto que tenemos muy grande en nuestra ciudad y el país, el consumo de las sustancias psicoactivas. Y hemos visto también cómo la población ya no es solamente en jóvenes, sino también en niños. Entonces, aprovechemos esta información y sigamos parihueliando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos.
Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de ciudad. Hablamos sobre el proyecto Enclave de la Corporación Surgir y precisamente nos acompañan Margarita Sánchez, directora de la corporación, y Natalia Saldarriaga, profesional de campo y precisamente también parte de este proyecto Enclave. Ella es profesional en desarrollo familiar. Margarita, para que retomemos, porque a usted pues la dejamos ahorita muy pendiente en el segmento anterior, usted nos estaba hablando que precisamente en esta experiencia de los 40 años, de los cuales usted ha estado ahí durante 36, pues en Surgir no solamente se han de pronto ubicado frente a la problemática del consumo, sino en otras dimensiones del ser, y usted iba a desarrollar ese contenido, la preocupación, que es lo que han encontrado que también se debe trabajar explorando precisamente con estas poblaciones de nuestra ciudad. Pero esto no lo cuenta como usted, yo sé que habla larguito, ¿qué tal con cafecito para que pueda remojar ahí? Sí, Perfecto. Café también, Sí, Natalia. bueno. Y a usted ni le pregunto. Ni pregunta. Bien pueda. Adelante. Bueno, estaba comentando que al principio estábamos muy centrados en las drogas y en la sustancia, en las implicaciones y los daños que hacía, y con el paso de los años fuimos y estudiando y conociendo y profundizando más en el tema, nos dimos cuenta que el enfoque tenía que ser centrado en las personas y en las personas con todo lo que las rodea. Entonces empezamos que la parte psicológica, que todas las características de personalidad tienen que ver, que el desarrollo de habilidades sociales es muy importante, porque una persona insegura, con falta de independencia, que no sabe resolver conflictos, con falta de manejo del estrés, en fin, toda una serie de condiciones la hacían más vulnerable a un consumo. Sí, es verdad. Pero también vimos que es que el entorno y la comunidad también juega un papel importante, que hay una oferta de drogas grande cada vez más, que hay conflictos, que hay violencia, que hay otra cantidad de condiciones y de factores de riesgo que se suman a esta vulnerabilidad. Y en esa medida, la suma de todas estas condiciones nos llevan a ver en los procesos que el enfoque debe ser un enfoque centrado en la persona y un enfoque integral. Y es la razón de ser de Enclave hoy. O sea, nosotros, Surgir mantiene su razón de ser en el tema de drogas, pero entiende que el abordaje debe ser un abordaje integral, integrador e integrado. ¿Esto qué quiere decir? Integral, que tenga en cuenta todas estas dimensiones del ser humano: biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales, roles, creencias, o sea, todo lo que rodea este ser humano. Que sea integrado, es decir, que ese modelo tiene que ser atendido por una articulación de sectores que me atiendan a mí mis necesidades. Entonces yo consumo drogas, pero no tengo educación, no tengo trabajo, tengo una serie de dificultades más grandes que también deben ser atendidas, porque si no, pues yo puede que en este momento termine mi consumo, tome la decisión, voy a un centro, salgo, pero salgo todavía con una cantidad de condiciones que me ponen en mucho riesgo de recaída, que no alcanzan todavía a trabajar, digamos, todos los aspectos que me están afectando como ser humano. Entonces, hay que trabajar de manera integrada, y por eso nosotros estamos promoviendo tanto la importancia de la conformación de redes sociosanitarias que puedan atender a esta persona de manera sistemática, coordinada. Es decir, que yo voy a un centro de salud, pero cuando voy al CEDESO, por ejemplo, a un tema de empleo, mi historia está ahí, la conocen, me la están mirando de manera integral, me están atendiendo, y hay una coordinación de esfuerzos para atender mi necesidad. Y decía de manera integrada, podemos hablar del modelo de las 3 I: integrador e integrada. Integrada es el acceso a esos servicios, porque también la mayor dificultad está a veces en el acceso a esos servicios, que también es muy importante. Y nosotros en Enclave
miramos todo ese entorno, un entorno muy vulnerable con una población desplazada que se vuelve más vulnerable aún. Un tema de oferta de drogas, un tema de falta de oportunidades, un tema de traumas por conflictos que se traen, o sea, de muchas condiciones. Y cuando planteamos el proyecto dijimos, vamos a atender las instituciones educativas en un programa de prevención en infancia escolar, en un programa también con jóvenes, con los programas que tiene Surgir, que son de transversalización curricular. Vamos a atender a las mujeres en proyectos productivos, vamos a atender a la población en capacitación técnica, vamos a fortalecer los grupos comunitarios, vamos a fortalecer la red de todas las organizaciones que hay allá. Ese proyecto es un proyecto muy bonito porque es un proyecto que responde al problema de manera integral. Margarita, usted se me despachó y me dijo todas las dimensiones muy rápido, no la estoy regañando. Lo que quiero es que ahorita nos vamos una a una. Perfecto. Y nos vaya explicando para que de verdad entendamos cómo es que funciona en la cotidianidad. Natalia, los territorios en los que ustedes están trabajando son Altos de la Torre, Esfuerzos de Paz 1 y 2 y el Pacífico. ¿Qué otros territorios tienen? Y cuéntanos un poquito de esa población, porque en lo que estamos viendo hay una parte que es el ser humano, cómo está trabajando, de pronto no tienen las herramientas, son personas que son vulnerables porque no han trabajado, no tienen sus padres que les puedan ayudar, de pronto están trabajando todo el día y estos chicos están solos, pero también entonces hay un entorno. Hablaba usted ahorita de los desplazados, entonces cuénteme exactamente en la Comuna 8 los territorios y qué es lo que ven en esta población, cuáles son las dificultades específicas. Natalia, tú mencionaste los territorios en los que nosotros estamos. Estamos en la Comuna 8, en los sectores que dijiste, pero tenemos acciones en zonas aliadas, en el 13 de noviembre, en Sol de Oriente, ¿cierto? En partes de la comuna también que están muy cercanas a esos territorios que son muy desconocidos porque son asentamientos de estas personas en situación de desplazamiento que llegaron muchas del Chocó, del Urabá antioqueño, por condiciones de violencia en la época de los 90, de los 80, se asentaron en estos territorios y por lo tanto no son muy reconocidos. Las características de las familias que llegan a los territorios Esfuerzos de Paz 1 y 2, al Pacífico y Altos de la Torre, vamos a empezar por lo positivo y es que son muy resilientes. Yo siempre les rescato eso, son familias, mujeres emprendedoras y resilientes, pero que vienen con una historia cargada de violencia, de dolor, de maltrato, de vulnerabilidad. Entonces llega en clave a hacer una propuesta muy bonita para tratar, nosotros no somos los superhéroes, ¿cierto? Y no pretendemos serlo, pero sí queremos mitigar. Y queremos darles a esas mujeres y a su familia posibilidades de salir adelante y aprovechar ese sentido que ellos tienen arraigado a sus tierras, a sus raíces, a fortalecerlo para que no se desliguen, independiente de que ellos estén en otros territorios que no son los de ellos, que no son donde nacieron, donde se criaron, de donde provienen sus familias, que no se sientan precisamente desplazados, que no se sientan porque están ubicados en la zona alta de la comuna, que no se sientan en la periferia, solos y nuevamente desplazados, que eso los revictimiza más. Natalia, pero ustedes llegan a la comunidad o ellos tienen que ir a una oficina, ustedes dónde están, dónde los pueden encontrar para conversar con ustedes y decir, hay una problemática en mi familia, mis niños están expuestos, somos vulnerables, ¿cómo es que se contactan con ustedes para estar en el proyecto? Claro que sí, el trabajo de nosotros es un trabajo de campo. Empezamos con una parte diagnóstica, conociendo las comunidades, conversando con el señor de la tienda, conversando con el líder de la Junta de Acción Comunal y así nos fuimos empapando del territorio y sus características. Ellos no tienen que visitarnos a nosotros ya tenemos identificadas unas familias, unas organizaciones sociales con quienes hacemos un fortalecimiento institucional y nosotros vamos y nos desplazamos hasta la comuna y hacemos el trabajo con ellos. Bueno, Margarita, usted ya vio aquí, estamos en un matriarcado, Natalia ya dejó ahorita pendiente un tema y aquí sí obedece, no, de
verdad. Hay que continuar precisamente porque me gusta cómo se está planteando este desglose. Creo que estamos entendiendo realmente una raíz de cómo debe ser ese enfoque. Es que cuando estamos hablando de prevención, generalmente, mire que hasta hoy yo no había quedado en la cuenta cuando nos dicen, no, lo que pasa es que cuando estamos conociendo realmente las necesidades, lo que está pasando con cada una de las comunidades, obviamente es otra manera de buscar esos temas de prevención. Es saber que si se le están ofreciendo oportunidades, posibilidades de estar bien en todos sus ámbitos, en todo su contexto, entonces obviamente se va a minimizar el consumo de cualquier sustancia. Creo que esa es una de las principales conclusiones que estamos sacando. Entonces, como me estoy adelantando, quiero que desglose lo que le estaba diciendo ahorita Natalia. Así como lo hicimos con Enclave, en cada uno de los proyectos que ustedes están desarrollando en los territorios, ¿cuáles son esas dinámicas de participación de cada uno de los grupos poblacionales? ¿Por qué? Porque es que aquí es que usted va a animar a esas personas que dicen, ay, ¿sabe qué? Yo aquí tengo un grupo de personas que quisiera integrar a estos procesos porque de pronto podrían ser una población vulnerable. Entonces creo que es un momento propicio para que cuente grupo por grupo y proyecto por proyecto lo que pueda avanzar. Sí, hablábamos ahora de lo importante que es el ser humano, pero también la influencia que tiene el entorno, digamos, en toda su condición y en todas sus vulnerabilidades. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Yo Mi Vida, un programa que es basado en evidencia científica, un programa que durante toda la historia de la institución se ha venido fortaleciendo cada vez con más investigación, con evaluaciones, con ajustes, con soporte, que tiene modelo conceptual, que tiene un soporte conceptual importante, que tiene toda una estrategia metodológica, que tiene indicadores de evaluación. Entonces, yo trabajo en la institución educativa de manera, trabajando, preparando los docentes para que hagan toda una transversalización curricular. Pero ¿qué pasa si estos niños están formándose en la institución educativa, pero salen a la comunidad y llegan a una familia que tiene conflictos, que tiene problemas, y a una comunidad que también vive conflictos y problemas y que los vive a diario y además en la calle? Entonces, hay que fortalecer también ese espacio. Entonces, no es suficiente que nosotros trabajemos en el ámbito escolar, sino también que trabajemos en el ámbito comunitario y que tratemos de identificar todas las organizaciones, grupos comunitarios que hay e incluso formar grupos culturales, de música, de comunicaciones, de mucho tipo, para que ellos también puedan empezar a hacer trabajos intencionados. Nosotros nos encontramos a un grupo de fútbol, un grupo comunitario que tiene una emisora escolar y hace un trabajo técnico, no está pensando en un problema en especial, pero nosotros formamos esos grupos y les decimos, ¿y qué tal si empezamos a mirar, a romper el estigma con el consumidor de drogas? ¿Qué tal si nosotros empezamos a vincular no solamente a jóvenes para que no consumen, sino también a los que consumen para que dejen de hacerlos, para que les ayudemos y empezamos a hacer esta integración? Los grupos empiezan a mirar a toda su población de una manera diferente. Y esto impacta el sector, impacta la vida de la comunidad en sus dinámicas de violencia. Entonces, es decir, igual, ya no es el consumidor, sino un futbolista más del equipo. Exacto, exactamente. Eso es muy importante. Quiero decirles también lo importante que es, porque hablábamos ahora de este modelo de las 3I, pero también hay enfoques de trabajo. Hay prevención universal, prevención selectiva, prevención indicada. ¿Qué es la prevención universal? Cuando yo llego a una institución educativa, o llego a una empresa, o llego a un espacio comunitario en general, y empiezo a hacer un trabajo de sensibilización sobre las dificultades y los problemas que afectan la comunidad, y empiezo a trabajar sobre ello y a identificar esos factores de riesgo para poder prevenir. ¿Qué es prevención selectiva? Cuando en esa población grande, en el ámbito que sea, yo empiezo a identificar que hay unos factores de riesgo específicos en una población específica. Bajos niveles de autoestima, problemas de relacionamiento, deserción escolar, problemas de rendimiento académico, problemas familiares, problemas, bueno, de mucho tipo. Entonces yo empiezo y hago esa línea de base, por decirlo así, digo, aquí me tengo que enfocar en este grupo y empiezo a hacer un énfasis
especial en esos factores de riesgo en esa población más vulnerable. ¿Qué es la prevención indicada? Cuando yo ya encuentro que hay dentro de esta población los que ya no están en usos experimentales o más vulnerables o con unos factores de riesgo que los ponen en mayor posibilidad, digamos, de consumos altos, sino que ya tienen consumos de alto riesgo. Ahí hago un trabajo individual de intervención breve y se remiten. Muy bien, Natalia, yo me voy a despedir de usted, pero yo quiero que usted sea la que despida a nuestros promos institucionales, dando un mensaje a todas las comunidades, porque en todos los estratos tenemos el problema de la drogadicción. Entonces, un mensaje poderoso para que nuestros niños estén alejados de la droga. Bueno, el mensaje es de sensibilización, que nos sensibilicemos nosotros como seres humanos, como familias, en el rol que tenemos cada uno como papá, como mamá, como empleado de una institución, a mirar a las personas como personas y dejar el estigma que tenemos del señalamiento, que es lo que hace tanto daño. Ese es el mensaje que nosotros, a través de la cultura de paz, el enfoque de cultura de paz que tiene el proyecto Enclave, queremos transmitir en jóvenes, familias y en comunidades en general. Natalia Saldarriaga, profesional de campo Enclave, gracias por parihueliar con nosotros. Nosotros no nos estamos despidiendo de ustedes, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de ciudad, parihueleamos de uno de esos procesos que durante más de 40 años ha ayudado a transformar las vidas de nuestros ciudadanos. Y qué rico poder compartir esas historias bonitas, porque no solamente son esfuerzos que se realizan aquí en la ciudad, también se reciben muchos apoyos, y esos apoyos vienen desde el exterior, como en el caso, por ejemplo, de la FAD, que será esa Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Para que nos cuente en qué consiste esa participación internacional de la FAD, pues tenemos a la representante de esa fundación, y es Rosa Ruiz, que se está integrando al equipo de Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes. Buenas y bienvenida tardes. a Parihueliando con Vos. Y también, ya antes de seguir con usted, pues para quienes están apenas llegando a la audiencia de nuestro programa, estamos parihueliando con Margarita Sánchez, la directora de la corporación Surgir. Margarita, pero entonces usted sigue ahí con su cafecito mientras vamos a darle la bienvenida a Rosa Ruiz. Bueno, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Ya estamos hablando de una presencia importante dentro de estos proyectos y procesos que se están dando en Medellín, pero no nos podemos quedar obviamente sin saber, tener un poquito más de contexto de cómo han trabajado primero en su país. Esto viene de España, entonces hicieron un proceso durante varios años en su país y luego se han expandido a otras regiones. Cuéntenos un poquito sobre lo que hacen. Bueno, la FAD es la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y nació en España en los años 80, cuando empezó a haber un consumo bastante importante de drogas, especialmente de heroína. Pues a partir de ahí, tomando conciencia de que era un problema social, no solamente de los consumidores, se creó esta fundación con el apoyo de un patronato bastante importante. Y el trabajo de la FAD se enfocó principalmente en temas de prevención, que es donde ahora mismo también estamos enfocados, temas de prevención en el consumo de drogas y la mitigación de los daños que eso genera, sobre todo en la población joven, en niños, en niñas y en población juvenil principalmente. Además, el proyecto de la FAD, o sea, la Fundación, no trabaja solamente los temas de prevención, sino que tiene también un centro de investigación, que es el Centro Reina Sofía, que trabaja también en la investigación del consumo de la droga y de los problemas que eso genera, y también en cooperación internacional. La cooperación internacional se ejecuta en América Latina y en América del Sur, y tratamos... la cooperación, el principal objetivo es mejorar los procesos de vida de las personas más vulnerables. Y eso es lo que estamos intentando hacer en este proyecto de Medellín. No solamente se trabaja el tema de la prevención, sino que además conlleva otros componentes que ya han nombrado Margarita y que ya han nombrado también Natalia, que lo que intentan es un tratamiento, un proceso integral en esa población que está más afectada pues por diferentes circunstancias. Aquí en Medellín se trabaja, como ya han dicho ellas, con población desplazada, porque consideramos que es una población muy vulnerable y que necesita ese empuje y que necesita todo nuestro apoyo.
Margarita, ustedes quieren constituir entonces una red sociosanitaria para que entonces cuando las personas salgan de su rehabilitación puedan como seguir trabajando y tener un mejor entorno. ¿A quiénes les están haciendo ese llamado? ¿Por qué no aprovecha usted el programa para hacerle llamado a tantas asociaciones, organizaciones, sectores que pueden colaborar en esta rehabilitación de las personas y hacer que cuando ellos se rehabilitan puedan seguir entonces adelante? No, la red sociosanitaria tiene que ver con políticas, con programas y con direccionamiento, digamos, y articulación de todos los sectores. Aquí, por ejemplo, sería importante la articulación de inclusión social de la Secretaría de Salud, de Empleo, o sea, es que haya articulación de los sectores, que no trabaje cada uno independiente, que haya coordinación, que haya una respuesta a esas necesidades en forma coordinada. Más allá de surgir, nosotros estamos hoy operando un proyecto muy importante para la Secretaría de Salud, que es Centros de Escucha. Tenemos 20 centros de escucha, pero adicionalmente digamos que hay un adicional que está interviniendo en temas de reducción de daños, que son desarrollos que va teniendo la ciudad. Rosa mencionaba ahora cómo empezó el problema de drogas, cómo se empezó a generar la alerta en España con el tema de heroína. Medellín tiene un consumo de heroína significativo y alto, y vemos ya la importancia y la necesidad de fortalecer los programas de reducción de daños. Estamos trabajando acompañados de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Inclusión Social en dar respuesta también, inicialmente atendiendo población de calle. Eso es súper clave, y esto en red. Centros de Escucha lo que trabaja también es fortalecer en las comunidades el trabajo en red de todas las organizaciones, generar empoderamiento comunitario, no solamente digamos el sector oficial, sino también todas las organizaciones de base, las organizaciones comunitarias, que haya un empoderamiento y que haya una responsabilidad frente al manejo de la situación, que haya una mirada comprensiva, amorosa, sensible, que rompa el estigma, que genere oportunidades de inclusión social, que ayuden a contener como mínimo un problema que cada vez es mucho más grande. Hablábamos ahora decrecen las edades de inicio, muchísimo, o sea, en una proporción grandísima. Mucho más consumo en mujeres, que también tiene un impacto bastante grande. El consumo de alcohol, no dejemos el consumo de alcohol por fuera. El consumo de alcohol tiene un impacto sobre la salud grandísimo y hay que llamar la atención en eso. Hay que acompañar muchísimo más. Nos tenemos que acompañar más todos. Tenemos que ser sensibles frente al problema. Nos tenemos que comprometer. Tenemos que romper el estigma y no estar señalando que el combo, que los consumidores, que los malos, que los delincuentes, no, porque también eso está generando un autoestigma también en el propio consumidor muy fuerte y se lo cree. Yo soy un vicioso, yo soy un malo, yo no sirvo para nada, pues no vale, no importa lo que yo haga, si yo ya estoy marcado, ¿quién me va a dar oportunidades a mí si estoy malo? Eso hay que trabajarlo. Todos tenemos, nos podemos equivocar en la vida, pero tenemos que tener la posibilidad también de mirar que nos equivocamos y que podemos salir adelante. No nos tenemos que tratar mal, tenemos que pensar siempre que hay oportunidades. Y todos articulados en red y comprometidos debemos ayudar a esos procesos de inclusión social. Eso genera un potencial de transformación muy, pero muy fuerte, con absoluta seguridad. Rosa, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad que usted viene con una experiencia precisamente en su país y luego aplicarla en este territorio, en el trabajo de campo, como para conocer un poquito desde la percepción que se tiene de cómo nos ven ustedes como organización desde afuera? Le cuento por qué la pregunta. Resulta que nosotros obviamente cuando habitamos un territorio con tantas diferencias, con tantas particularidades, incluso geográficas, no estamos hablando solamente desde el contexto social, cultural y económico, sino geográfico, que eso también incide mucho en las dinámicas que se dan en una ciudad, cómo nos perciben, porque en Europa, en España, ustedes tienen unas condiciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué puntos diferentes han encontrado, valga aquí la redundancia, qué puntos de diferencia han encontrado en esos dos territorios y también qué similitudes en las problemáticas en los dos territorios?
Bueno, evidentemente el contexto es completamente diferente y por Permítame eso... un momentico, qué pena, lo voy a interrumpir con cafecito, ¿cierto? Es que Bueno, no la puedo gracias. dejar ahí si es un café. Bien pueda, siga. Adelante, Rosa, continúa. El contexto, como le decía, es completamente diferente. En España, pues la situación no se puede ni por asomo relacionar con esta, pero la problemática sí es parecida, porque la problemática del consumo de drogas cada vez en población más joven, como decía Margarita, yo creo que es genérica, que no es específica de un país ni de un sector siquiera, ni siquiera de un estrato social. Es una problemática que nos afecta a todos y además hay que hacer especial énfasis en que no afecta solamente a los consumidores, sino que afecta a todas las personas que rodean y a todo el contexto. Por eso, desde los proyectos de cooperación no solamente se intenta reforzar o mejorar esas condiciones de vida de las personas, sino que también, en este proyecto específicamente, lo que intentamos es fortalecer también los entornos protectores. Por eso se trabaja en la propia comunidad, por eso se trabaja con las familias, por eso se trabaja en las instituciones educativas. Nosotros venimos, hace unos años se implementó, ya se ejecutó otro proyecto aquí en Comuna 13, también con Surgir, y también hemos estado trabajando en Ecuador, en la frontera con Colombia. Entonces la población que se atendía en Ecuador es una población parecida a la que hay aquí y además había mucha población colombiana, había mucha población refugiada colombiana, con lo cual nosotros ya teníamos una idea bastante fiable de lo que era venir a trabajar aquí. De todas formas, siempre se trabaja con una organización local porque realmente esa organización local es la que conoce el territorio, es la que conoce a la población y la que adapta las dinámicas del proyecto en función de esa población a la que vamos a atender. El trabajo de cooperación siempre se realiza con una organización local, en este caso con Surgir, que ya lo estamos viendo, con los 40 años de experiencia, pues lo es todo, o sea, lo es todo. Margarita, ahorita nos hablabas entonces de ese componente del proyecto Enclave donde trabajaban con las instituciones educativas, pero lo pasamos muy rápido, entonces yo quisiera que nos contaras más cómo es la metodología, cada cuánto se reúnen con los profesores, cuántas instituciones educativas están cobijando ustedes y entonces, sí, cómo es esa metodología, cómo es ese trabajo y cómo los profesores sí están respondiendo a las iniciativas y estrategias que ustedes los están llamando a continuar en la academia. Sí. En este proyecto Enclave, Surgir puso en las dos instituciones educativas que cubren esos 4 barrios donde estamos trabajando, los programas de Yo Mi Vida, que es el programa de infancia escolar, es un programa que, como les explicaba, fue diseñado para ser transversalizado curricularmente, es decir, que el profesor no tenga que decir, tengo que sacar una hora extra, tengo que hacer, no, sino que dentro de las mismas áreas que maneja, pueda manejar los temas de autocuidado, autoestima, el tema de habilidades para la vida y las va transversalizando y las va en donde va teniendo oportunidad, él mismo va diseñando su clase, articulando el proceso. Los profesores se van comprometiendo porque además están muy acompañados por el equipo de profesionales, pero adicionalmente tienen soportes pedagógicos muy interactivos, con muchas posibilidades, digamos, de poner a trabajar al estudiante, de ponerlo a conversar sobre el tema y se plantean unos indicadores que se pueden ir observando, se van observando cómo se van desarrollando. Entonces es un programa que no implica un trabajo adicional para el docente, sino que al contrario le posibilita hacer un trabajo más creativo y que trasciende lo académico a lo integral, que siempre lo hemos pedido tanto. O sea que ahí el maestro lo que tiene es que escucharlos más y no solamente entregar una materia como decir matemática o español, sino saber quién es cada uno, que este es Juan, que este es Pedro y no el número 21 ni el número 25, sino también acercarse como ser humano e integral. Claro, mira, si se abordan estos contenidos en el trabajo de las áreas, sale el humano. Salen todos los miedos, las necesidades, las preocupaciones de los estudiantes y eso le permite al docente aprender más. Pero quiero hacer una anotación también que me parece muy importante. Nosotros nunca hemos mirado al docente como un mediador, como tome para que dé, no, sino como un sujeto de prevención.
porque los educadores tienen su propia realidad, sus propias dificultades, sus propios problemas, y también hay que atenderlos. Y eso es importante porque en la medida en que ellos pueden hacer una autoobservación y reflexión sobre los contenidos que incluso van a dar después a los estudiantes, van de una manera más humana a hacerlo. Y nos encontramos con profesores y con docentes lindos, humanos, que cada vez hacen un trabajo más cercano y que incluso proyectan todo este trabajo a las familias. Nosotros hemos tratado de que todos los programas estén diseñados incorporando la familia. Tenemos contactos con las familias. Hay momentos, hay lugares en los que es más difícil porque las familias trabajan, porque no pueden asistir, digamos, a programas de formación, a charlas, entonces intentamos que dentro de las tareas, de los trabajos sobre los que se va reflexionando con los jóvenes, se vayan y se hagan con los papás. Esto lo vas a hacer y lo vas a trabajar con tu familia, vas a preguntar, luego mañana vienes, y eso pone a conversar la familia sobre temas importantes que los llevan también a aprendizajes y que incluso los llevan después a ir donde los profesores. Mi hijo me dijo esto, estuvimos hablando, los dejan inquietos. Y van investigando también ellos, por otro lado, cuando no tienen acceso, digamos, a esto por condiciones de trabajo, empiezan a interesarse más en esos temas. Estamos conversando sobre el proyecto en clave de la Corporación Surgir, que lleva 40 años en nuestra ciudad trabajando temas de drogadicción. Aquí nuestra propuesta es para que revisen en sus familias si ven que sus niños, sus niñas, sus jóvenes están en una condición vulnerable. Bueno, acérquese a la corporación para que entonces vaya entendiendo cómo se puede trabajar. Ellos los van a recibir con muchísimo amor porque hay que trabajar este tema y hay que luchar para que nuestros niños y jóvenes no estén en la drogadicción. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de ciudad. Lo hacemos sobre el proyecto en clave de la Corporación Surgir. Y nos acompañan Margarita Sánchez, directora precisamente de esta corporación, y Rosa Ruiz, la representante de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD. Y precisamente retomando este tema del soporte internacional, de esta ayuda de cooperación internacional, pues contemos que en clave desde 2018 es una propuesta diseñada con el fin de mejorar los procesos de inclusión social y laboral de población desplazada en algunos barrios de la Comuna 8 de Medellín para el desarrollo de una cultura de la paz. Y precisamente me permití leerlo tal cual está, porque aquí ya abordamos uno de los componentes o uno precisamente de esos procesos de inclusión social, pero no hemos tocado el laboral. Hablemos un poquito de esas posibilidades que se están generando. Bueno, uno de los componentes, como el nombre dice, del proyecto es la inclusión social y laboral. Uno de los componentes que tiene el proyecto podríamos desglosarlo en dos. Uno enfocado a la población más joven, que es la capacitación en un fortalecimiento de orientación laboral, que luego ha dado la opción a 21 personas a obtener una beca para realizar una formación técnica o tecnológica, que ahora se están desarrollando, están ya por finalizar el primer semestre. La verdad que con bastante éxito. Y nosotros creemos que parte del éxito es que se le ha dado a ellos la opción de que elijan, de que decidan qué es lo que quieren hacer. Aunque para nosotros a la hora de ejecutarlo es un poco más difícil, porque hemos tenido que distribuirnos en diferentes instituciones educativas, pero a ellos se les da la opción, a esos jóvenes, a esos chicos y a esas chicas, de poder elegir lo que quieren hacer, que a lo mejor muchas veces por falta de recursos no han podido. Ese es uno de los componentes que consideramos muy importante y que en proyectos futuros, si se dan, pues seguiremos manteniendo. El otro componente de fortalecimiento en iniciativas productivas ha sido más enfocado a la comuna, principalmente a las mujeres, porque consideramos también una población más vulnerable, con menos posibilidades, pero que en esta sociedad, en este contexto de Medellín, son mujeres cabezas de familia, son realmente las que tiran adelante de la casa, de los hijos, de la familia, de otros familiares que también llegan. Y dentro de este componente se le ha dado una capacitación con la Universidad de Medellín
una capacitación en emprendimientos y después se les ha dotado de un fondo económico para que inicien esa actividad. Ahora mismo ya terminaron la capacitación, se encuentran pues con un seguimiento por parte de la universidad para conocer cuáles son las necesidades y los insumos que necesitan, y en breve, posiblemente ya este mes, se inicien esos emprendimientos productivos, que es algo muy importante para que esas familias desplazadas con muy pocos recursos, muy vulnerables, sean capaces, y serán capaces porque, como decía Natalia, son muy resilientes y tienen un poder personal muy grande, serán capaces de salir adelante. Entonces nos tienen que contar, tienen que venir a parihuelear con ellos un día para que nos los muestre y para que los podamos apoyar aquí en la ciudad y en Colombia. Margarita, en estos 40 años, usted tiene un mensaje fuerte para la ciudadanía, no solamente de Medellín, de Colombia, para que todos cambiemos esa mirada a las personas que lamentablemente están consumiendo o que han dejado de consumir, pero que desafortunadamente la sociedad no los acepta. Entonces este es el momento para que se entone como le gusta a usted. Que se entone y cuente rápidamente también sobre los 40 años. Aquí es todo lo que vaya a contar. De celebración, no sé. O sea, el mensaje fuerte es: hay que romper el estigma. Surgir preside desde hace 5 años la Red Iberoamericana de Organismos No Gubernamentales que trabajan en drogas. Somos alrededor de 1000 organizaciones entre España y toda Latinoamérica, y estamos trabajando fuerte en el tema de estigma, de romper el estigma que hay de la sociedad frente a todas las personas que por alguna condición en su vida llegaron a un consumo. Romper el estigma de los equipos de salud, de los equipos que intervienen las personas, que también se ve, o sea, también se ve el que llega y tiene un rechazo por esta población, por imaginarios, por representaciones sociales, por cultura, por cualquier razón, y trabajar el autoestigma. Aquí nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte, estamos estudiando, estamos investigando, estamos participando incluso en un estudio multicéntrico que coordina una universidad de Brasil sobre este tema, porque si nosotros logramos tener una mirada más humana y más sensible, vamos a transformar con seguridad este problema. Vamos a volverle a generar confianza a todas esas personas que se han equivocado, que hoy tienen consumos y que no creen que puedan salir adelante de ninguna manera. Esto yo creo que sería lo más clave que yo diría. Reiterar que Surgir se siente orgulloso de estos 40 años, de sus desarrollos conceptuales, del rigor metodológico en sus trabajos, de sus enfoques con evidencia científica, de su aporte a la ciudad también, al país e incluso a nivel internacional a través de la red que presidimos, de todos estos desarrollos y esta trayectoria, y nuestro compromiso con seguir persistiendo en atender este problema. Hoy les estamos diciendo a ustedes si tienen alguna adicción, que se pueden caer y volver a levantarse. Y nosotros como sociedad estamos listos para abrazarlos y para salir adelante. Le damos las gracias a la Corporación Surgir por estos 40 años trabajando por todos nosotros. A Margarita Saldarriaga, a Rosa Ruiz, representante de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y a Margarita Sánchez, directora de Surgir. Muchas gracias. Sí, señora, y gracias por estar parihueleando con nosotros, por el trabajo por nuestros niños, jóvenes y por nuestras mujeres. Y a ustedes por acompañarnos como todas las tardes aquí en Telemedellín. Siempre con vos.